Erdogan prolongará sus 20 años en la cima del panorama político turco tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Erdogan obtuvo 27.513.587 votos, es decir, 52,14% de los sufragios emitidos, según las cifras publicadas por el Consejo Supremo Electoral del país, imponiéndose a su contrincante, a Kemal Kılıçdaroğlu, que obtuvo 25.260.109 votos, 47,86%. Erdogan declara su victoria con un discurso postelectoral de agradecimiento a los votantes. Se dirigió a una gran multitud de visitantes frente a su residencia en Estambul, donde declaró la victoria, a pesar de que no se ha publicado todavía el resultado oficial en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Comentó, y lo citamos: quiero dar las gracias a todos y cada uno de los miembros de mi nación que nos dieron la responsabilidad de gobernar nuestro país durante 5 años con su elección. Eso dijo tras cantar en lo alto de un autobús cercano, rodeado de sus partidarios. Espero que seamos dignos de su confianza, como lo ha sido durante 21 años. Erdogan también agradeció a la nación por dar a Turquía un día de democracia y comentó, lo citamos: hemos completado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el favor de nuestra nación. Me gustaría expresar mi gratitud a mi nación por darnos un día de democracia, mi nación. Bueno, decimos, vamos a hablar con nuestro invitado. Los ganadores tanto de las elecciones del 14 de mayo como las del 28 de mayo son todos nuestros 85 millones de ciudadanos. Así pues empezaron las felicitaciones por parte de también mandatarios como el de Rusia, Vladimir Putin, pero también el de Francia, Macron, y bueno, es parte de las noticias que destacan los medios, la mayoría de los medios también dentro de esos hechos internacionales que de una u otra manera inciden. Además, a pesar de la distancia, incluyendo a Venezuela, y de eso y más vamos a hablar, como decía, con nuestro invitado Jorge Ignacio Barragán, internacionalista de la UCB. ¿Cómo está? Bienvenido. No, bueno, muchísimas gracias a ti, Grace, por la oportunidad de estar en tu programa y poder conversar sobre un tema que tenía expectante a la mayor cantidad de capitales en el mundo. Ajá. Recordemos que tanto Washington como Bruselas, tanto Moscú, como también los países del Medio Oriente estaban expectantes de lo que pasaba en Estambul y en Ankara y este resultado electoral que se está dando en Turquía. Claro, porque tenían esa expectativa, estaban tan pendientes de estas elecciones. Y bueno, ahora con Erdogan, que se mantiene en el poder, pues ¿qué se puede esperar de Turquía en esas relaciones y la geopolítica? Bueno, recordemos que Erdogan lleva 20 años en el poder, entraría un periodo también de 5 años más, donde ha logrado potenciar y lograr poner a Turquía como una potencia media, una potencia regional, con una capacidad de intervenir en el escenario internacional de una manera de influir. Recordemos que al final termina siendo Turquía la puerta a Europa y termina siendo la puerta a Europa del Medio Oriente, y también la relación que pueda tener con Rusia en medio de un mundo que cada día más se va polarizando, y un mundo donde entramos una bipolaridad o una competencia por la lucha del sistema internacional. Entonces había grande expectativa por la posibilidad también de cambio después de 20 años, porque se daba o había esa sensación de producto de lo que fue el terremoto que afectó a Turquía, donde más de 50.000 personas fallecieron en el sur de Turquía, la posibilidad de que eso iba a afectar políticamente y iba a generar un cambio político donde las personas se iban a inclinar a la oposición. Eso más las crisis económicas que actualmente tiene Turquía con la inflación. Entonces esos temas iban a generar la posibilidad de que podía haber un cambio político, también que en el 2019 hubieron elecciones regionales en Turquía y las principales ciudades actualmente se encuentran en manos de la oposición. Entonces era como la sensación de esta vez sí había la posibilidad de un cambio de gobierno en medio de un tema internacional, el juego geopolítico donde Turquía es un actor clave. Uh-huh. Pero de hecho también agrego las palabras del candidato de Kemal Kılıçdaroğlu, quien afirmó que seguirá luchando por la democracia real en Turquía, esto en un discurso pronunciado desde la sede de su partido de Ankara. Y en estas elecciones ha quedado clara la voluntad del pueblo de cambiar un gobierno autoritario a pesar de todas las presiones. Eso dijo él, aunque el discurso tuvo ecos de un discurso de concesión, no admitió abiertamente la derrota. Sin embargo, dijo que lo que verdaderamente le entristece son los duros días que le esperan al país. Ahí también me detengo para preguntar, porque al final la población decidió por Erdogan dejarlo 5 años más en el poder, ya son más de 20, increíble, ¿no? Como a pesar del tema económico, a pesar de lo que fue el manejo de las consecuencias del terremoto, pues igual la gente lo prefirió a él, a este candidato, a Kılıçdaroğlu, quien destaca ese hecho también importante de que seguirá luchando por la democracia real. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa, no, con la población? Al final afectaron ciertas cosas, y una de las cosas que más afectó fue la generación de certidumbre a través de Erdogan. Como te decía, hay 3 grandes interrogantes que tenía la población. Una es la crisis económica,
Otra es el tema de lo que fue el terremoto que afectó gravemente socialmente y económicamente a Turquía. Y la tercera, el tema de los migrantes que vienen en la gran mayoría del Medio Oriente, en este caso de Siria, que entran a Turquía aspirando lograr llegar a Europa. Turquía es como esa puerta de entrada, algo muy parecido a lo que pasa en el continente con respecto a México y los migrantes que van hacia Estados Unidos. En este caso, al parecer los indecisos terminaron tomando la decisión de respaldar a Erdogan porque era la sensación de certidumbre que te daba Erdogan, que ya ha estado durante 20 años en el poder y fue ese gran reformador en sus primeros 10 años de gobierno de la economía turca. Recordemos que fue el gran liberalizador de la economía en Turquía, es el que hizo las grandes reformas políticas y lograr posicionar otra vez a Turquía en esa suerte de recuerdo o la vieja gloria del Imperio Otomano. Es un neo-otomanista, por así decirlo, ¿no? No se va entre la izquierda o la derecha, sino se va más que todo en el nacionalismo, en exacerbar el valor de las antiguas glorias de lo que fue el Imperio Otomano y recordárselo a la población. Entonces, al final los indecisos decidieron aspirar o votar por una persona que ya lleva 20 años en el poder, que por otro candidato que más allá de haber estado en el Congreso durante muchísimo tiempo no había tenido ningún cargo público en el cual se ha visto con la gran cantidad de problemas o la gran cantidad de retos que tiene por delante Turquía para poder recuperarse económicamente después de todos estos procesos. Claro, pero ahí también aplicaría la frase popular de mejor malo conocido que bueno por conocer. Sin duda, sí. Aplicó allí y la sociedad y el pueblo turco decidió por Erdogan. Recordemos que por los escenarios que tiene, que no son fáciles de sin manejar. duda, sin duda. Alguien que ya conoce el poder, sin etcétera, duda, y quizás podría tener unas políticas, bueno, ahora quizás en este nuevo periodo más efectivas, eficientes. Él ha aprendido mucho y ha utilizado algo que reconocemos en las relaciones internacionales como el soft power, que es utilizar el poder de la cultura y el influenciar el poder de la cultura. Acá muchos de los venezolanos consumen series turcas, ¿no? Se preguntan por qué consumimos series turcas. Bueno, él hace una política de Estado, el poder volver a recuperar todo lo que es el poder cultural del Estado turco y poder proyectarlo hacia el mundo. Y eso sabe que en general genera bastante raíces, conexiones emocionales y culturales con su sociedad, y el volver a poner a Turquía en estándares de potencia media en la región, porque él ha cambiado mucho su política exterior durante diferentes tiempos. Ha sido un liderazgo muy fuerte, un líder muy pragmático, donde al principio de sus primeros años llega con la idea de que Turquía entre a la Unión Europea y después cada día se va distanciando un poco más y tiene una política exterior bastante interdependiente. Recordemos que Turquía es aliado de la OTAN en Europa, pero un socio comercial y un socio económico tanto con el régimen de Irán, así como también con el régimen de Rusia. Entonces, al final tienen esa suerte de ser interlocutor de Occidente con Rusia y ser interlocutor de Rusia con Occidente. De hecho, también quería preguntar, porque ha habido, recientemente algunas reuniones, por ejemplo, con el gobierno de Venezuela, y en también ese acercamiento con nuestro país, ¿qué tipo de relación se podría establecer? Yo siempre hablo de la relación con Turquía y Venezuela, hay que ponerla en perspectiva, ¿no? Si analizamos la relación de Turquía en el continente, en su balanza comercial, Venezuela termina siendo muy pequeño en su intercambio comercial con Turquía. Estamos alrededor de más o menos los $1.000 millones en balanza comercial Venezuela con Turquía. Estamos hablando que con Colombia estamos alrededor de la relación Turquía-Colombia está alrededor de los 2.500, 3.000 millones de dólares, sustancialmente mucho mayor. Pero hay una relación política de confianza en el presidente Erdogan con el presidente Maduro. Entonces eso es lo que hemos visto que ha llevado a que Erdogan, tratando de visibilizar su liderazgo en el mundo y su influencia en el mundo, busca en este caso tomarse la foto el encuentro con Venezuela y la idea de acercarse a influir en las realidades de este hemisferio. Sí, de la región, del continente americano. Y ahí también su relación con Estados Unidos. Ya que hablamos del continente americano y además esa presencia, por ejemplo, en la región latinoamericana y en países como Venezuela. Con Estados Unidos, ¿cómo está? Bueno, Erdogan logró algo que su base electoral, su base más fuerte, su base nacionalista, lo reconoce, que fue que Trump le quitó, el expresidente Donald Trump de los Estados Unidos le quita el apoyo a los aliados, que en este caso era de Estados Unidos, unos aliados militares, que son el pueblo kurdo. El pueblo kurdo tenía un partido político, un brazo armado, donde era un gran aliado por parte de Estados Unidos en la guerra en Siria.
después de la guerra en Siria y que haya pasado el resultado que dio, terminó siendo que Estados Unidos le quite el apoyo a esta provincia kurda, que era como la protección en este caso, de los Estados Unidos. Siempre se ha buscado que el pueblo kurdo es ese pueblo que no tiene territorio, es una nación sin territorio porque no logra anclarse, entonces siempre está entre Siria, Turquía y países del Medio Oriente. Entonces, logra el presidente Recep Erdogan quitarle el apoyo, que Estados Unidos le quiten el apoyo a los kurdos, y él tener una política más beligerante, tanto con los partidos políticos kurdos, tanto como sus milicias que se encuentran en el territorio, ¿no? Y logró ese apoyo, y de hecho los votos que pierde Emir, que era su contrincante en esta elección, se da por la abstención de los kurdos que no deciden apoyarlo, porque cambió su tónica, en este caso para el balotaje, una tónica un poco más fuerte y más nacionalista, buscando los votos del que había quedado de tercero, que es un ultranacionalista. Entonces, buscando los votos de este ultranacionalista, se le restaron los votos de esta minoría kurda, que es muy fuerte en las regiones cercanas a Siria, que terminan generando que hubo una abstención, una pérdida de los votos que a lo mejor él había podido capitalizar para una segunda vuelta. Buscando otro electorado, perdió este electorado, y en este caso la relación con Estados Unidos termina siendo una relación de interdependencia, porque los Estados Unidos al final ven en Turquía un interlocutor y un actor muy importante en la OTAN. En este caso se está buscando que ingrese Suecia a la OTAN, y el poder de veto de Turquía es importantísimo, porque al final él termina siendo el actor preponderante para que Suecia pueda ingresar a esta organización que es importante en materia de defensa y en materia de seguridad con respecto a la guerra que está sucediendo ahorita en el mundo. Claro, pero cuando hablas de por ejemplo, el voto que pudo haber perdido de esa población kurda, al final también dentro de esa brecha de esta segunda vuelta a favor de Erdogan, uno se pregunta si realmente con esos votos hubiese podido quizá llegar a la presidencia. La tenía como difícil. No, la tenía difícil. La primera vuelta le faltó apenas 0.5 de los votos para aquí fue 5%. Para poder ganar, y ya básicamente tenía un camino constituido en este caso, ¿no? Y bueno, Estados Unidos se mostraba expectante con el resultado. Recordamos que también pasaron una serie de cuestiones en el 2016, donde se le da un golpe de Estado. Mucha también de la prensa internacional lo catalogó como un golpe fingido, o un autogolpe, donde él logró básicamente tener mayor control de la situación y del Estado turco en este caso. Y la persona o el líder opositor que protagonizó este golpe de Estado se encuentra exiliado en Estados Unidos, un imán. De hecho, porque se le critica mucho en este caso a Erdogan el utilizar al Estado turco como un Estado que es secular, como un Estado islamista, ¿no? Entonces es un poco de la crítica que se le hace a Occidente, en este caso también los Estados Unidos, pero sigue siendo un actor fundamental en medio de todos los procesos del sistema internacional, con peso y con poder, que es necesario para volver a buscar un equilibrio en el mundo, un mundo que está en conflicto, porque recordemos que Turquía fue el gran garante del proceso de negociación entre Rusia y Ucrania para utilizar el mar Negro, en este caso, para que llegaran los granos al mundo, porque recordemos que Ucrania es el gran exportador de granos al mundo, entonces logró tener una tregua entre Rusia y Ucrania para lograr que estos granos llegaran, y Turquía fue la puerta de entrada de los mismos. Sí, gracias por todo lo que has compartido hoy como internacionalista. Es Jorge Ignacio Barragán, formado en la Universidad Central de Venezuela, hablando del panorama político a propósito del triunfo de Erdogan en segunda vuelta. Repite, bueno, al final 5 años más en el gobierno, es decir, en total serán 26. En total serán 25 años, en total, sí, 25, 26 años, casi en total van 26. A ser el presidente Recep Erdogan en el gobierno turco. Y su principal contrincante, que es Kılıçdaroğlu, entre otras cosas, también dijo que este había sido el periodo electoral más injusto de la historia de Turquía y que nos había doblegado ante el clima de miedo. Es complicado, es complejo. Evidentemente, cuando tengas ya tanto espacio, lugar en el poder, evidentemente hay algún tipo de ventajismo electoral, ¿no? De mayor capacidades políticas a la hora de ir a un proceso electoral. Ya había ganado la mayoría del Parlamento en la primera vuelta. Entonces vemos cómo se afianza su liderazgo, se afianza su fortaleza, y lo que queda ver es el papel de Turquía en este nuevo orden que se está construyendo, el sistema internacional, en medio de procesos de conflicto.
esperemos que sea un papel de interlocución, pero que busque nuevos acuerdos para que haya seguridad y paz en el mundo, que permita en general volver otra vez a bajar la guardia de un mundo que se encuentra en una complejidad y en un momento bastante difícil. Sin duda, es así. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Espero estar otra vez en una oportunidad de conversar, porque realmente lo que vamos a ver en los siguientes años va a ser bastante complejo, bastante difícil, y es importante poder analizarlo a su justa medida. Siempre. Además lo comentamos mucho aquí como equipo, que al final lo que está pasando en el mundo incide de una u otra manera nuestra calidad de vida, ¿no? A veces uno siente los conflictos muy lejanos, pero te das cuenta, como es el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, pues cómo puede afectar desde todo punto de vista. Estamos completamente interconectados. Totalmente, hoy en día, sí, más. Gracias por haber estado en este análisis necesario, y vamos a hacer una pausa musical. En breve regresaremos. Escuchan Gladys en Éxitos hasta las 5 de la tarde. Una oportunidad.